Muy buenas bichines y bienvenidos un día más al canal. Para todos aquellos que me conozcáis o si es vuestro primer vídeo, hola, soy Liris, más conocida como LiriQ, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo pintar con acuarelas y algunos consejitos y truquitos para sacar texturas, tanto con las mismas acuarelas y un uso básico de técnica mixta con lápices de colores. Así que coged vuestros materiales de confianza y vamos a comenzar cuanto antes este vídeo. Lo primero de todo, limpiar siempre la zonita de trabajo, y como muchos sabréis y para los que no, tengo una serie de tutoriales donde os enseño a dibujar rostros, manos, cómo dibujar a boli y fondos, entre otros, desde mi propia experiencia como artista independiente. Estos son algunos de las últimas ilustraciones creadas en tutoriales, como el de cómo pintar con lápices de colores y cómo pintar gatitos, sobre todo crear textura de pelo con los mismos lápices. Os lo dejaré anclado en la descripción del vídeo. Para la realización de esta ilustración usaré mis acuarelas de la marca Van Gogh y los lápices de colores acuarelables de Faber-Castell, entre otros. Y para este tutorial he creado una ilustración basada en el videojuego Cult of the Lamb, en mi propia versión. Quería hacer un diseño adorable y por qué no, se me ocurrió dibujar una moto, cuando en la vida he dibujado uno, pero bueno, había que probar algo nuevo cuanto antes. El papel usado y que siempre uso para mis técnicas mixtas es esta de la marca Fabriano, ya que tiene muy buenas características. Tiene un gramaje de 350, bien gordito y muy resistente. Lo único que es un poco caro, pero merece la pena. El pincel que usaré será el mismo que trae la cajita de las acuarelas, que es lo suficientemente fino para los trabajos a detalle, pero cubre bien las superficies. Vamos a marcar suavemente un poquito las zonas que nos han pasado bien a limpio y a quitar el exceso de grafito con una goma de pan. Los materiales que hay que preparar a la hora de pintar con acuarelas son los siguientes: un papel de cocina o pañuelos y 1 o 2 vasitos de agua para quitar los excesos de pigmento o limpiar vuestro pincel. Recomiendo 2 para que limpiesen uno los colores más oscuros y en otro los más claros, para que así el agua no ensucie la mezcla de colores a la hora de cubrir con el pincel el dibujo con el agua antes de pintar con el pigmento puro. Más adelante lo veréis mejor. Lo primero de todo es rellenar la zona con el pincel mojado y un poco de pigmento, digamos como 70% agua y 30% pigmento, e ir suavemente pero rápido y con precisión la zona a pintar, ya que se seca muy rápido y pueden quedar marcas no deseadas en los elementos del dibujo. Si veis que gotea el pincel, quitad el exceso apoyando el pincel sobre el pañuelo para no encharcar el dibujo. Para quitar el exceso de pintura recomiendo con solo el pincel húmedo arrastrar en las zonas que queréis mucho más claras, y con otro pañuelo limpio apoyar a toquecitos la zona pintada para quitar dicho exceso. También se pueden usar otras herramientas como los bastoncillos, tanto para corregir zonas más pequeñas o incluso para pintar y dibujar con el color, pero eso ya lo veremos más adelante. Cuando tengamos nuestros elementos bien sequitos, para dibujar con el pincel, lo unto en pigmento como 70% y con un poco de humedad voy dibujando los detalles deseados, como en este caso las grietas de las piedras. Y para las zonas más oscuras, lo mismo. Importante que esté todo bien seco para que el color no contamine zonas que no deseas estropear. Por eso es muy importante limpiar los excesos de agua con antelación. Aviso que las acuarelas es una técnica un poco complicada, ya que literal se comporta como quiere, los colores al secar se cambian. Básicamente déjate fluir con ella. Igualmente es muy fácil de corregir si en alguna parte te has equivocado o te has pasado de pigmento de agua. Os dejaré el proceso para que lo podáis apreciar mejor.
Y así es como quedan los colores a las horas después. Y seguimos con el mismo proceso para el resto de los elementos del dibujo. También podéis pintar una zona entera humedeciéndola solo con agua y con el pigmento en el pincel ir a toquecitos hasta rellenar por completo. Recordad limpiar bien los pinceles cuando cambiéis de colores oscuros a claros o viceversa, ya que a la hora de colorear pueden verse sucios o cambiar los tonos. Eso puede perjudicar a la hora del secado y del resultado final en vuestra ilustración. A mí, personalmente, me gusta rellenar con un poco más de pigmento y ya con el mismo pincel a toquecitos ir rellenando, ya que uso mucho los pañuelos para limpiar y así el secado queda un poco más homogéneo a mi gusto. Es un poco sensación de pintar con una esponja. Como consejo, salirnos de nuestra zona de confort y no dibujar lo que ya conocemos es siempre buena opción para evolucionar como artistas. Os invito a que lo hagáis también. Para esta parte estad muy atentos, ya que puede ser un poco complicado de entender a la primera, pero la ejecución es muy fácil. Para hacer efecto o textura de hierba con las mismas acuarelas, lo primero que hago es con un poco de pigmento, que para el color mezclé 2 tonos de verdes, y el pincel mojado, sin estar encharcado como veis en el vídeo, es ir pasando en las zonas donde hay hierba, con la puntita del pincel y con el mismo pincel inclinado hacia abajo, siempre en la misma dirección. Y con el bastoncillo vamos arrastrando muy suavemente a toquecitos para quitar tanto ese exceso de agua como apoyo para dibujar todo un escenario de plantitas. Para rellenar otras zonas con el mismo bastoncillo voy pintando con la misma manchada, y así todo el rato pintamos con pincel y con bastoncillo.
Y para el tronco del árbol, con un poco más de pigmento, iba rellenando la zona y, como hice en las piedras, fui dibujando las vetas de la madera con diferentes tonalidades. Para la moto lo pinté un poco más claro para más adelante sacar mejores contrastes. Y así queda el secado por completo. Y ya pasamos a los lápices de colores. Esta ilustración intenté que fuera acuarelas 100% puras, pero me pedía a gritos que usase lápices de colores, para crear muchos más contrastes y que el dibujo realzase un poco más. Ya que la característica de las acuarelas es su acabado transparente y delicado, ese dibujo se merecía mayor viveza. Así también os enseño cómo queda un dibujo con técnica mixta usando acuarelas y lápices de colores. Para el coloreado, como enseñé en el tutorial de cómo pintar con lápices de colores, que por si no lo habéis visto os lo dejaré por aquí, básicamente con la punta afilada inclinando vamos rellenando suavemente y dando más color en las zonas que son más suaves, respetando las partes que no queremos manchar creadas con la acuarela. Para el delineado utilicé colores café, granates y un lápiz negro para los contornos un poco más oscuros. Ultimando detalles, firmita y dibujo realizado. Espero de corazón que os haya gustado muchísimo el resultado final, que os haya inspirado para crear composiciones únicas y os haya animado a probar las acuarelas de una forma más libre. Como digo siempre, al final estos vídeos son para vosotros, para que aprendamos juntos y evolucionemos de la mano en este mundo tan grande. Como último detalle, los brillos blancos los puse con un boli blanco, ya que sentía que merecía la pena resaltar algunos detalles con brillitos más visibles, como son las zonas de metal y las luces de la moto. Si os gustaría que os trajese otro tutorial, no dudéis en escribirlo en comentarios, ya que así sé que traeros al canal. Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídense. Hasta pronto y adiós.